Bueno, sigo entonces la agenda, fundamentalmente 7 puntos. Un primer punto de planteamiento y justificación del problema, un segundo punto de fundamentación teórica, posteriormente los objetivos, el alcance, la metodología, un sexto punto del modelo integral de gestión de activos y finalmente un resumen. El primer punto que tiene que ver con el planteamiento y justificación del problema, quiero fundamentalmente presentar como 3 temas muy rápidamente o 3 puntos muy rápidamente, unas generalidades del sector de la construcción en el mundo y en Colombia, y pasaría posteriormente a mencionar la importancia del sector de la construcción en general y en particular de la infraestructura en la economía de los países, y finalizaría con la gestión tecnológica de la información, desde luego identificando la problemática o el problema correspondiente. Esos serían como los puntos. Entonces, debo decir frente a las generalidades del sector de la construcción, que pues este sector pues es muy importante para la economía de los países. En particular, tenemos que su aporte a la economía mundial es evidente desde su importancia, no solamente por la magnitud de las inversiones, sino por aquellos impactos de naturaleza económica, social, de estas inversiones. En el año 2018, por solamente dar una cifra, la inversión del sector ascendió a 11.4 trillones de dólares. E igualmente representa el 10% del Producto Interno Bruto a nivel mundial y emplea alrededor del 7% de la fuerza laboral a nivel mundial. Yo creo que estas cifras nos dan una clara idea de la gran importancia de este sector dentro de la economía de los países. Por supuesto que a nivel nuestro la situación es también muy importante, es decir, las inversiones públicas en este sector en el año 2018 en nuestro país alcanzaron 63.3 trillones de pesos y se proyecta que para el año 2023 alcance los 90 trillones de pesos. Aporta igualmente al Producto Interno Bruto del orden del 7% y una generación de empleo de fuerza laboral en Colombia del 7%. Bueno, este sector tiene una importancia bastante notable en lo que es la competitividad de los países. En el último informe del Fórum Económico Mundial y en el reporte de competitividad, pues aparece un pilar de infraestructura que está dentro del componente de ambiente adecuado, ambiente institucional apropiado de los países, como un factor importante a evaluar. En particular, la competitividad evalúa 4 elementos fundamentales: el ambiente institucional, el capital humano, los mercados y finalmente los ecosistemas de innovación. Y en el primer tema, que tiene que ver con ese ambiente apropiado, adecuado de las instituciones, el segundo pilar tiene que ver con infraestructura. Muy bien, pues aquí no estamos bien, digamos, en la clasificación que se hace, en el ranking que se hace. Colombia ocupa el puesto 57 dentro del agregado del ranking, pero en infraestructura ocupamos dentro de 141 países el puesto 97 y el puesto 104, el primero referido a lo que es conectividad de materia de vías y el segundo referido a la calidad de la infraestructura. En calidad de la infraestructura de 141 países ocupamos el puesto 104 y en conectividad el 97, como lo había mencionado. Luego, entonces, a nivel nuestro está todo por hacer o hay mucho por hacer.
En el último informe que se presentó por parte de Fedesarrollo el año pasado, bajo la dirección o dirección ejecutiva de Luis Fernando Mejía, que fue funcionario del Departamento Nacional de Planeación, se habla de que la importancia de la infraestructura vial a nivel de la economía nuestra es fundamental para la reactivación propia de la economía. Se habla de que si se le da prioridad a los 28 proyectos más importantes que hay en el portafolio, por alrededor de unos 54 billones para ejecutar en el año 23 al 24, la economía crecería en 1.5 adicional y generaría 280.000 empleos. Y finalmente se concluye que una adecuada red de infraestructura vial pues, posibilita a otros sectores, como el caso del sector salud, el sector de educación, comercio, vivienda y otros. Debo mencionarles que este informe que se presentó por parte de Fedesarrollo fue en mayo del año pasado. Por supuesto que estábamos a principios de la pandemia. Yo creo que aquí las cifras hay que reevaluarlas de frente, pues obviamente a toda esta incertidumbre del periodo comprendido entre el año pasado y a la fecha. Seguramente Fedesarrollo va a hacer lo propio en torno a estas cifras. Bien, diríamos que ese es como el primer puntico. El segundo punto tiene que ver con la gestión tecnológica de la información. Entonces, los retos del sector de la construcción son muy importantes, pero igualmente también el recurso tecnológico ofrece unas posibilidades de aplicación para poder atender esos desafíos tan importantes en el sector de la construcción. Y en esta parte de lo que es la gestión tecnológica de la información, se han venido presentando unas transformaciones que tienen bastante peso dentro de este tema. En particular, los modelos integrales de información han aportado de manera bastante clara a los proyectos, en este caso de infraestructura, los proyectos en general, pero en este caso al sector de infraestructura y de construcción. Dentro de estos modelos integrales de información, debo destacar el Building Information Modeling, que ha venido siendo pues, una transformación muy importante en cuanto a una metodología de orden colaborativo que trasciende realmente, digamos, el propio sector de building, el propio sector de la construcción, para, pues, desde luego, adentrarse en otros sectores de la economía. Como lo podemos ver en la diapositiva que tenemos, pues han habido como una serie de cambios interesantes. Por ejemplo, ese Building Information Modeling que conocimos en un principio ya se convierte en un Building Information Management. De igual forma también tenemos que la gestión de la información se vuelve un componente bastante claro dentro de esta tecnología. Entonces, lo que quiero significarles es que en el campo tecnológico han habido irrupciones muy importantes, innovaciones muy importantes en materia de tecnología de la información que perfectamente pueden aportar a la solución de esos grandes retos que tiene el sector de la construcción. Building Information Modeling, como lo conocemos, es un proceso inteligente, una metodología que comprende un proceso inteligente que brinda a los profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción la información y las herramientas para gestionar desde luego, proyectos y activos de la manera más eficiente posible. Pienso que esta definición se queda un poco corta frente a las tendencias de BIM.
sea, las tendencias de los modelos integrales de información que convergen en BIM, pues ofrecen unas expectativas muy interesantes de aplicación en muchos sectores de la economía. Bueno, los países también están digamos que apropiándose de esas tendencias, y observamos acá cómo efectivamente la metodología de BIM es obligatoria para ser utilizado en proyectos públicos en varios países. Entre esos pues tenemos Estados Unidos, e igualmente también el Reino Unido, fundamentalmente, pero también hay guías y recomendaciones de utilización de estas herramientas o de estas metodologías próximamente, y por supuesto que también hay iniciativas en ese mismo sentido. Es decir, ya es una tecnología que está en los países. Bueno, desde el punto de vista de la metodología de Building Information Modeling, de frente a las diferentes etapas del desarrollo de los proyectos, debemos decir que en cada una de las etapas se va adicionando información, es decir, desde el punto de vista lineal, a través de las diferentes etapas vamos acumulando mayor información, pero igualmente también desde el punto de vista de toma de decisiones, también efectivamente se van escalando esas decisiones a otros espacios, ya no únicamente en el espacio de la ingeniería, sino igualmente en el campo de la operación y explotación de los activos. En la gráfica vemos algunos beneficios, es decir, por cada peso invertido, unidad invertida en diseño y construcción, vamos a tener 20 unidades en la siguiente etapa, y en construcción, que es la Building Assembly, y en la siguiente etapa, que es operación, pues tendríamos desde luego unos beneficios igualmente importantes. Es decir, por cada peso que invertimos en la etapa de diseño, pues igualmente va a haber unas economías muy importantes. Ese peso invertido va a representar esas 20 unidades en construcción y por supuesto 60 en operación. Bueno, un poco mirando al futuro sobre esta tecnología de activos o de los modelos integrales, de gestión de activos o de modelos integrales. La verdad que digamos que hay una expectativa muy importante en la medida en que cada una de estas etapas, como lo podemos observar tanto en diseño como en construcción, como igualmente en operaciones, como desde luego desde el punto de vista de la gestión del negocio y finalmente a nivel social, pues se van escalando los beneficios que se obtienen de la aplicación de esta nueva metodología de los modelos integrales. Entonces, hablamos de que hay unos beneficios importantes del orden del 20% en la parte de construcción, que se convierten en 80% en la parte de operación, pero que si los sacamos, que si los transportamos esos beneficios a lo que es el mundo empresarial, a lo que es el mundo de los negocios, tendríamos desde luego unas magnitudes importantes en materia digamos, de beneficios, y por supuesto que desde el punto de vista del beneficio social, de la gestión a nivel social, con la aplicación de estas tecnologías tendríamos unos impactos en políticas públicas, en leyes, en normatividad, en innovación, y por supuesto que unos impactos en la sociedad del orden que ya trascienden, pues desde luego, las consideraciones que estamos haciendo.
Bueno, quiero centrarme en el problema. Entonces, el problema tiene dos componentes. El problema tiene un primer componente, lo que está ocurriendo en el sector de la construcción, es decir, unos retos muy importantes en el sector de la construcción, unos problemas endémicos del sector de la construcción. Los problemas endémicos del sector de la construcción es su reticencia a respuestas positivas en cuanto a las irrupciones o a las innovaciones tecnológicas. No hay una respuesta rápida, no hay una respuesta oportuna frente a esas nuevas tendencias. El sector también se caracteriza pues, por bajos indicadores de rendimiento, por problemas de transparencia en su ejecución, en sus proyectos, relacionados pues, con temas de atrasos, de sobrecostos, y con un tema que todos conocemos, que es una problemática bien grave, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, que es toda la parte de transparencia y de corrupción que puede acompañar estas inversiones. Entonces diríamos que ese es un primer componente, pero el segundo componente son las tecnologías de la información. Entonces voy a unir esas dos cosas para plantear el problema. El problema es el siguiente. Tenemos unas etapas en los proyectos de infraestructura vial. Unas etapas en los proyectos o activos de infraestructura vial. Ahorita me refiero a ese punto de proyectos o activos. Pero quisiera señalarles lo siguiente. En la etapa de planeación y de diseño, y en la etapa de construcción y en la etapa de operación, ¿qué sucede en la actualidad? No en el nivel nuestro únicamente, sino a nivel global. Sucede que estas etapas se tratan de manera independiente. Es decir, hay unos desarrollos importantes en planificación y efectivamente los productos se entregan a la parte de diseño. Ahí hay una irrupción, ahí hay, digamos que un punto de inflexión al pasar de planificación a diseño, donde estamos perdiendo valor de la información, ¿ya? Igualmente, tal vez lo vemos con mayor énfasis en las siguientes dos etapas. Hacemos los diseños y efectivamente entramos a la etapa de construcción, pero ahí, en ese paso, hay una pérdida del valor de la información. Y por supuesto que todavía es mucho más evidente cuando pasamos de la etapa de construcción a la etapa de operación y particularmente a la etapa de explotación de los activos, en este caso viales. Entonces la problemática se traduce en que sistemáticamente y de manera continua se pierde ese valor de la información dentro de las diferentes etapas por las cuales atraviesa un proyecto o un activo de infraestructura. Bien, esa problemática hay que resolverla. Para poder resolver esa problemática necesitamos entonces apoyarnos en las tecnologías de la información, particularmente en los modelos integrales de información y específicamente en lo que conocemos como Building Information Model. El problema, desde el punto de vista de la investigación que se está adelantando, se va a centrar en la etapa de operación. Se ha trabajado, desde luego, de una manera importante en las etapas anteriores, en las etapas de diseño y de construcción. Se ha trabajado de manera muy importante en la aplicación de estas metodologías de modelos integrales, de Building Information Modeling, pero hay un distanciamiento o hay un punto de corte hacia la etapa de operación increíble que hace que efectivamente en esa etapa la pérdida del valor de la información sea mucho mayor. Entonces, ese es como el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es claro en que existen unas deficiencias
en la toma de decisiones a nivel del sector de la infraestructura, y eso lo tenemos que solucionar con la aplicación de los modelos integrales de información que nos garanticen que efectivamente esa pérdida de valor va a ser mínima, de valor de la información va a ser mínima. ¿Para qué? Para tomar decisiones, pues desde luego apropiadas, para que el proceso de toma de decisiones efectivamente sea desde luego un proceso apropiado a la magnitud de las inversiones en esta materia. Paso a la fundamentación teórica. Bueno, presento nuevamente el modelo integral de información y el modelo con la aplicación de Building Information Modeling. En curva, en línea llena, tenemos desde luego la perspectiva de la aplicación de las tecnologías BIM, y abajo tenemos lo que es el modelo tradicional para observar esa pérdida de valor. Las metodologías de modelos integrales de información me permiten manejar diferentes campos de información, es decir, son muy interdisciplinarias, me permiten que efectivamente pueda recoger esos diferentes tipos de información y poder gestionar la información pertinente. Bien, aquí traduzco, pues, de igual forma, en otra gráfica, la problemática, ¿no? Y un poco la primera advertencia, la solución, la primera, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, desde luego, la situación de hoy se ve en la gráfica número 3. Esa es la situación clásica del modelo tradicional, donde efectivamente a través de las etapas de preinversión vamos agregando valor al proyecto y finalmente en las otras etapas, pues desde luego vamos ejecutando los proyectos. Pero lo que se plantea en una primera instancia, la solución es que todos los actores, todos los stakeholders que participan dentro de los proyectos y dentro de la gestión de los activos, desde un primer momento puedan interactuar de manera integral, de manera conjunta. Es decir, que no tengamos únicamente planificadores, que no tengamos únicamente diseñadores, que no tengamos únicamente constructores y operadores. No. La idea es aprovechar esas etapas de preinversión, fundamentalmente planeación y diseño, ¿sí? Para que efectivamente en esas etapas donde el impacto de las decisiones es importante para las etapas posteriores, pues pueda ser una labor muy bien hecha, con unos réditos muy importantes en las etapas siguientes. Eso es finalmente lo que me está diciendo la gráfica, pero es otra manera de ver como una primera aproximación al tema de la solución, una primera aproximación. Lo resumo. La idea es que ante esa problemática convoquemos a todos los actores desde un principio en las etapas tempranas del proyecto, de tal forma que podamos correr esa gráfica que aquí está en negro, la podamos correr a una gráfica hacia la izquierda, a una gráfica azul, de tal forma que podamos minimizar los costos asociados con esas con los costos asociados con los proyectos y, por supuesto, que podamos ganar en los impactos que podemos tener en las etapas tempranas del proyecto. Bueno, dentro de la fundamentación teórica, pues obviamente estudiamos el estado del arte. El estado del arte lo he hecho en dos formas importantes. La primera es, hay un documento del año 2018 de Costin y Chen, que es el documento que aparece acá, que precisamente es una revisión de la literatura, aplicaciones y retos y recomendaciones de la aplicación de BIM, pero particularmente en infraestructura de transporte. Entonces, ¿qué podemos destacar de ahí? De ahí podemos destacar que pues hay 189
publicaciones en el último periodo, en el periodo reciente de la investigación, en el 2018, entre journals, entre actas de congresos y reportes, ¿ya? Y de esos 189 publicaciones, solamente 5 se refieren a infraestructura vial y gestión de activos, y en particular las 5 se refieren a mantenimiento de instalaciones. Digamos que allá aparecen los highlights del documento, del paper, donde vemos que se observa que la metodología de Building Information Model tiene un gran potencial para el mejoramiento del sector de infraestructura. Y por supuesto que hay unos retos muy importantes, digamos, para que esa tecnología pues, pueda ser aplicada en esas diferentes etapas del desarrollo de los proyectos o de la gestión de activos. Bueno, por otra parte, esto ya es por otra parte, eso fue el primer paso. Por otra parte, pues también en una investigación reciente que fue tesis doctoral, o que es tesis doctoral del ingeniero Omar Sánchez, que hace parte del grupo de investigación de geomática, gestión y optimización de sistemas de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander. Hay una aproximación sobre particular, pero esto que me permito presentar, pues es ya del desarrollo de su investigación. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. Era para decirle que quedan 4 minutos, por favor, si por favor podemos agilizar y la... Bueno. Entonces, de esta revisión, pues prácticamente lo que sacamos es que en las etapas posteriores a la construcción, pues realmente la aplicación de estos sistemas de metodologías integrales de información o modelos integrales de información, pues es muy incipiente y tiene unos retos importantes. Bien. En cuanto a los usos de BIM, voy a tratar 2 puntos fundamentales. El primero es que los usos de BIM se han ido, digamos que se han ido ampliando a servicios más importantes del sector de la construcción. Entonces, iniciábamos en unos modelos 3D, en unos modelos de orden geométrico. Ya la dimensión 4D es de programación, la dimensión 5D es de costos, la dimensión 6 es de sostenibilidad y finalmente la dimensión 7 es de gestión de activos. Entonces, quiero significarles que los modelos integrales de información tienen 2 efectos importantes o 2 consecuencias importantísimas. La primera, que hay un desarrollo lineal en materia de mayores servicios. Ya vamos en gestión de activos. Pero de igual forma también debo mencionar que esas dimensiones tienen asociada mayor información para efectos de poder tomar decisiones más acertadas dentro de la gestión de proyectos y activos. Muy bien, aquí tenemos la representación clara de lo que puede ser la aplicación de BIM en la cadena de valor de la ingeniería y la construcción. Está la etapa de diseño y ingeniería, está la etapa de construcción y está la etapa de operación. Y desde luego, ese es el campo de aplicación de los modelos integrales. Por supuesto que me centro en la investigación en la etapa de operación. Aquí lo presento desde el punto de vista de lo que ha sido la inmersión de los diferentes niveles de BIM en cada una de las etapas e igualmente en la inteligencia, o sea, en el conocimiento, en el nivel de conocimiento de cada uno de esos niveles por los cuales ha atravesado BIM. Como podemos observar, ya hay una tendencia diríamos que creciente en ese sentido. Muy bien. Adicionalmente, BIM, los modelos integrales de información, pueden además apoyarse
en dos enfoques muy importantes desde el punto de vista de la ingeniería de valor. Esos dos enfoques son Lean Construction y IPD. ¿Me están escuchando, cierto? Gustavo, ¿nos escucha? Gustavo, ¿nos sí, escucha? aló. Gustavo, es que ya pasó media hora, que es el tiempo máximo. Yo, por favor, le voy a pedir recortar e ir directamente a la parte de objetivos para poder culminar en el tiempo, que tenemos reuniones ahora a las 2 y el reglamento Claro. es vamos directo a... Claro. Listo. Entonces, bueno, todo esto hace parte, digamos, de lo que es los dos enfoques de ingeniería de valor, IPD y Lean Construction. Esos dos enfoques metodológicos son los que nos pueden, digamos, que ayudar aún más el proceso de aplicación de BIM, facilitar aún más eso. El primero, que es LCE, o sea, Lean Construction, pues eso es toda una filosofía más de naturaleza de gestión que desde luego aportaría a esa aplicación de los modelos integrales. Pero de igual forma también IPD, que es un enfoque colaborativo, pues también permitiría garantizar el éxito de la aplicación de Building Information Modeling en esas etapas posteriores, en la etapa de gestión de activos, que es la etapa de operación y explotación fundamentalmente. Bueno, ¿a qué responde la investigación que se está adelantando? Responde la pregunta de cómo construir, cómo resolver esa problemática, que incorpore los avances de la metodología Building Information Modeling, especialmente la dimensión 7D, ¿sí? Con la contribución de la disciplina de ingeniería de valor para, a través de la ingeniería de consulta, facilitar el proceso de toma de decisiones en la gestión de activos. Eso es lo que realmente responde, la pregunta que nos queremos hacer. ¿Cuál es el objetivo general? El objetivo general es efectivamente construir ese modelo, construir esa solución que efectivamente nos permite generar ese modelo de información para la gestión de activos, obviamente con la concurrencia de las metodologías de ingeniería valor. Los objetivos específicos, pues identificar factores que afectan esa etapa, estudiar la integración de Building Information Modeling con la metodología o con los enfoques de ingeniería valor y finalmente especificar el modelo. El alcance, esta parte yo la paso porque creo que está inmersa dentro de lo que yo he manifestado hasta ahora. Voy a la metodología muy rápidamente. La metodología es la metodología DCR. La metodología DCR tiene fundamentalmente 5 etapas. Una etapa de identificación del problema, la segunda de definición de objetivos de la solución, la tercera el diseño, la cuarta la demostración y la quinta la evaluación. Los capítulos están desde luego digamos que asignados a cada una de estas etapas los capítulos, digamos, que se estiman del contenido finalmente de la investigación. El capítulo 1 y 2 que tiene que ver con gestión de activos y ciclo de vida, y el capítulo 2 que tiene que ver con modelos de integrales de información está dentro de la primera y segunda etapa. Y dentro del diseño y el desarrollo, que es precisamente acá donde vamos a construir el artefacto en este caso es el modelo. En el modelo que lo hacemos en la tercera etapa, está fundamentalmente centrado en esos 5 puntos en esos 4 capítulos que les menciono: la etapa de operación, la Building Information Modeling, la ingeniería de valor y finalmente el modelo. Para terminar con lo que es digamos, la evaluación y demostración que tiene que ver con
la parte de ingeniería consulta. Bueno, aquí esquematizo, digamos que el modelo aplicado a la gestión de activos, fundamentalmente centrado en los modelos integrales de información y soportados esos modelos integrales de información en la ingeniería de valor, fundamentalmente en Lean Construction y en IPD. ¿Para manejar qué? Para manejar, digamos, tres aspectos importantes: la tecnología, los procesos y el recurso humano, el talento humano. Desde luego, desde el punto de vista de los activos. Bueno, quiero finalizar con lo siguiente. Hay muchos beneficios que podemos identificar de la aplicación de Building Information Modeling y de ese apoyo tan importante en la ingeniería de valor, particularmente en LSE y en IPD, que tienen que ver fundamentalmente con los mejoramientos en las diferentes etapas de operación, en las diferentes etapas de los proyectos de construcción, diseño, operación, en integrar los flujos, los procesos que se dan alrededor de los proyectos y de la gestión de activos, la sostenibilidad de los mismos diseños, de los mismos proyectos. Algo muy importante es que estamos pues garantizando la gestión en todo el ciclo de vida de los proyectos. Y finalmente aquí presento el modelo Canvas, que es el modelo de proyectos, pero desde luego asociado a los impactos tan importantes que es la parte inferior, a los impactos tan importantes de la aplicación de las metodologías que les acabo de mencionar. Acá están pues obviamente los objetivos de desarrollo de desarrollo sostenible y la aplicación que le podamos hacer a las metodologías como aporte a esos objetivos. Ahí están cada uno de los impactos. El impacto económico tiene pues algunos objetivos asociados, lo mismo el impacto ambiental y el impacto social. Quiero cerrar con lo siguiente. Realmente la investigación pues no es gratuita. La investigación tiene una génesis muy importante. La investigación converge tres disciplinas que corresponde a la ingeniería por el lado de la infraestructura, que corresponde a la parte de ciencias de la información, ciencias de la computación, que es toda la parte de gestión de información, pero igualmente también a la otra disciplina que es la parte económica, que tiene que ver obviamente con la aplicación óptima de los recursos nuestros. Diríamos que esas tres disciplinas van a converger en el proyecto y que son las disciplinas que yo he podido en mi formación académica y profesional tener la oportunidad de disponer de ellas. Entonces, diríamos que no es gratuito. Yo tengo 43 años de ejercicio profesional y todo el tiempo ha sido en el campo de proyectos de infraestructura, en proyectos relacionados con inversiones públicas, fundamentalmente de un alto componente o impacto social, que me permiten definir una base de conocimiento a partir de la cual, pues desde luego yo pueda generar algún aporte a esa frontera que define las disciplinas. Entonces, al combinarlas, entonces, finalmente es eso. Okay. Bueno, muchas gracias por la atención. Lamento profundamente las dificultades que hemos tenido de comunicación, pero pues bueno, esa es la realidad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, igual, profe, le dejo la palabra para iniciar con la ronda de preguntas. A mí me gustaría, y la principal pregunta que yo tengo es también como entender un poco como cuál es como el aporte único y exclusivo, digamos, de este proyecto, ¿cierto? Porque realmente pues, conozco, digamos, también como
como otros, digamos, como otros proyectos en los cuales se ha pues digamos, como combinado metodologías Lean, BIM, o sea, IPD, o sea, como distintos temas, y pues realmente estoy absolutamente convencida que esa es la forma que tiene que darse, pues digamos, como para dar como estas grandes transformaciones como dentro de la industria de la construcción. Entonces sí me gustaría sobre todo que Gustavo nos pueda decir como de una manera muy concisa cuál es ese aporte único que se hace desde este proyecto. Comentaba que precisando realmente ese aporte hacia el conocimiento de la investigación, fundamentalmente tiene que ver con poder definir el modelo que permitiera o que permite converger esos avances tecnológicos en materia de gestión de la información a través de los modelos integrales de información para dar solución a la problemática clara y precisa que tenemos en el sector de infraestructura, fundamentalmente en la etapa de operación y explotación. Esas deficiencias del sector que tienen que ver con malos rendimientos, con problemas de niveles de servicio, con la misma corrupción pública, con el tratamiento, los diferentes procesos para poder hacer los mejores esquemas de contratación de concesiones. Es ahí donde pienso que puede haber un aporte, o debe haber, tiene que haber el aporte a la ciencia en ese sentido. O sea, ese problema está identificado, tenemos estos recursos, ¿cómo hacemos para que estos recursos que nos solucionen el problema nos puedan ordenar el sector? No sé si queda, si hay claridad en el tema. Y qué pena, ¿puedo preguntar ahí seguida o no? Sí, profe, así es okay. Vamos uno por uno. Y no. Luego si hay más preguntas volvemos. Pero sí, profe. Perfecto. No, porque yo quería preguntarte, o sea, eso me queda claro. Quisiera saber, o sea, lo que tú piensas entregar al final, o sea, cuál es como el resultado final, o sea, es un tema tecnológico, es un tema más como de un marco de referencia, o sea, no me queda tan claro también como ya ese resultado final. Listo. Donde se logra eso. Sí, listo, le comprendí la pregunta. A través de la metodología DCR, el artefacto que yo voy a crear es un modelo. Pero ¿en dónde está ese modelo? Ese modelo pues está en los esquemas, está en la documentación, en los términos de referencia que van a permitir que esa ciencia se pueda bajar a la gestión, ¿ya? Entonces es más de orden conceptual. El artefacto que yo voy a construir es un modelo conceptual que me va a permitir solucionar una problemática evidente en el sector de la construcción y que hoy tenemos unos recursos muy importantes para esa solución que tiene que ver con los modelos integrales de información. Es el modelo conceptual que yo quiero hacer. Ese modelo está representado, pues, obviamente en esos puntos correspondientes. Gracias, Gustavo. Es que yo no sé si en algún momento puedes profundizar un poquitico más sobre el resultado. A mí todavía no me queda como tan claro, pero pues sí hay mucho, sí, creo que esas serían como las dos principales preguntas. O sea, ¿cómo ya un constructor, cómo usa lo que tú vas a hacer? Claro. Voy a adicionar algo en particular. O sea, ahí es donde interviene la ingeniería consulta. La ingeniería consulta tiene una función clara de bajar esa ciencia al servicio de la comunidad, al servicio de las sociedades. Entonces, es ahí donde me parece que el modelo tiene forma, digamos, es el artefacto que yo voy a construir. Claro, son esquemas, son
son representaciones, es documentación, son términos de referencia, claro, claro, ese es el tema fundamental. Bueno, muchas gracias. Muy amable, profesora Angélica. Bueno, profesora Angélica, muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora al profesor Olmes para que nos colabore con sus inquietudes, preguntas, recomendaciones. Sí, gracias. Yo pues leí el documento de propuesta desde el año pasado, vi algunas observaciones que Gustavo respondió en un documento, también leí previa a esta sustentación ese documento. Digamos, para no extenderme, en este momento me centraría en lo siguiente. En la recomendación que yo hice anteriormente al documento, encontré que estaba a un nivel de generalización muy grande digamos, el propósito general de la investigación. Yo encuentro, digamos, que hay una respuesta en el documento que todavía pues me causa, digamos, una impresión que todavía el nivel, digamos, de generalización es muy grande, y eso puede tener un problema en cuanto a tener claro cuál es la brecha, digamos, qué es lo que falta conocer, entender en la cantidad de problemas que expresa Gustavo, y allí insertar, digamos, la contribución que se quiere en este tipo de investigaciones. Entonces, coincido tal vez con Angélica en el sentido de que no encuentro claro todavía explicada la contribución específica, y yo creo que parte de eso es porque no vemos en la presentación ni en el documento un repaso general sobre el conocimiento que se tiene sobre el problema de investigación, y luego decir, aquí hay un hueco, un vacío, y eso es lo que yo quiero llenar. Creo que en la propuesta todavía falta esa parte. Entonces, insistiendo, Gustavo, no sé si le doy la palabra a usted y pueda, digamos, darme su reacción frente a ese problema que todavía veo en la propuesta. Muy amable, profesor Holmes. Sí, yo traté de asimilar desde luego ese punto. Y finalmente, en el último documento, yo me sitúo, pues por supuesto que en la dimensión 7, que tiene que ver con gestión de activos, o sea, no es todo el ciclo de vida, sino únicamente en las decisiones que tienen que ver es con la etapa de operación y explotación. Ese ya es un acotamiento en materia del ciclo de vida de los proyectos. Ahora bien, también reduzco o preciso, no tal vez reduzca, sino preciso, digamos, ese campo hacia proyectos de infraestructura que tienen, desde luego, una estructura de participación público-privada, fundamentalmente de concesiones en materia de infraestructura vial. Pero igualmente en un tercer punto, yo preciso mi investigación a un campo muy importante que tiene que ver con la estructuración de esa etapa de operación y explotación, desde luego aprovechando ese conocimiento acumulado de las etapas anteriores de diseño y construcción. Esa parte de estructuración de la gestión de los activos ya digamos que me sustrae de todo lo que es diseño, de todo lo que es construcción, de todas esas etapas anteriores, y me sitúo fundamentalmente en la estructuración del negocio, en la estructuración de prácticamente desde el punto de vista económico, entendiendo ese punto de vista económico tanto financiero como propiamente de impacto económico. ¿Ya? Entonces, reduzco fundamentalmente ese
ese punto. Digamos que yo trataría de responder en el sentido de que ya no es esa amplitud que teníamos anteriormente, sino que me sitúo en la dimensión 7D de Building Information Modeling, de los modelos integrales, pero igualmente también me voy a los modelos de negocio que tienen que ver con concesiones, y finalmente me ubico en lo que es la estructuración de la gestión de activos. No sé si hay puntualización en esos puntos. Muchas gracias. Bien, Gustavo. Yo tengo, digamos, hoy unas recomendaciones que todavía permanece muy a nivel general y le voy a explicar desde mi punto de vista cómo podría encaminarse una solución a ese problema, y es, desde el punto de vista práctico, todavía veo que centrarse en la globalidad de lo que es un modelo de concesión o de un proyecto de infraestructura en su etapa de operación, todavía rebasa el alcance que en la práctica, en una investigación a nivel de doctorado, se puede solucionar. O sea, usted tiene varios asuntos prescriptivos que todos quisiéramos que en algún momento se solucionaran, pero en términos de una investigación que dure 2 o 3 años, yo creo que usted se podría centrar en procesos mucho más concretos. Me explico, por ejemplo, en el objetivo de la propuesta aparece que usted se va a proponer los términos de referencia de ingeniería de consulta para que todas estas nuevas metodologías, tecnologías se puedan aplicar. Entonces, ¿por qué no entrar a los términos de referencia que se plantean en este tipo de proyectos y la conexión con la etapa de operación? Entonces, usted podría encontrar allí un problema muy concreto que puede tener, digamos, raíces en un problema de diseño de incentivos del contrato, perdón, y que se expresan en los términos de referencia, un problema de coordinación entre stakeholders, puede ser un problema tecnológico. O sea, puede haber muchas cosas, pero centrándose en qué es lo que se escribe en esos términos de referencia que hace incompatible una adopción de este conjunto de tecnologías y metodologías, sin De entrar a acuerdo, resolver, digamos, como el de mundo acuerdo, entero, por decirlo de una forma más general ahí. Entonces, si usted de acuerdo, lograra llegar a ese punto específico de y acuerdo. sumado a eso dice, en buena parte del mundo esto puede estar solucionado, pero en países como el nuestro, con baja aplicación de buenas prácticas a nivel de ese tipo de problemas, en ese contexto es que yo voy a insertar mi problema. Entonces, no es que quiera, digamos, forzar a que ese sea, simplemente es un ejemplo, pero a ese nivel de especificidad uno quisiera haber planteado el objetivo de la investigación, y de ahí pues se desprende todo, es el problema, es la pregunta de investigación. Y yo creo que a ese nivel de especificidad resuelve todo esto, porque en general, y con esto concluyo, usted tiene todo el material, usted tiene un buen conocimiento y la experiencia para saber dónde están los problemas y que sean como relevante, digamos, hacer una investigación. Usted ha hecho como una revisión de literatura. Yo no la veo tan claramente planteada en el último documento, pero sí parece ser que usted tiene también ese conocimiento, entonces podría ser eso. Creo que el problema radica es en la definición del problema de investigación, la brecha y la contribución que usted haría. Eso es. Agradeciendo de todos modos que usted hizo un panorama general sobre muchos problemas que se generan, pero el inconveniente que yo veo o las oportunidades de mejora es llegar a ese punto concreto. Y perdón la insistencia y ser tan reiterativo, pero es que ahí es donde yo veo la gran oportunidad de mejora allí en esta propuesta. Y sí, profesor. Tiene razón ahí, pero yo me he aproximado cada vez más a esa incógnita. Y la aproximación yo en este momento la puedo responder. O sea, el campo es en el campo de riesgos. En el campo de riesgos, ahí es donde está el problema. Pero ¿qué tipo de riesgo? Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro y yo veo que la problemática está en mercados, o sea, esa parte del riesgo del mercado
inmerso dentro de los modelos de negocio de concesiones, no únicamente en países de vía de desarrollo, no únicamente, sino esto es a nivel mundial. Lo que yo he visto pues, indirectamente, digamos, por las referencias al tema, me dan para eso, me dan para situarme exactamente en el campo de riesgos, pero en particularmente en el área de riesgos en mercados, que es un tema bien álgido, digamos, dentro de lo que es la gestión de activos, de infraestructura vial, bajo ese modelo de negocio. Por eso la última gráfica, lástima que yo les pido muchas disculpas porque no pude tener las dificultades de orden tecnológico, igualmente el apremio del tiempo no me dieron para precisar lo que yo quería efectivamente precisar. Pero el tema es ese, yo lo tengo identificado. O sea, en dónde estamos fallando a nivel de los modelos de negocio en materia de concesiones en infraestructura vial, desde el punto de vista de la participación público-privada, de esa estructura, en dónde estamos fallando claramente, en un poconón de riesgos, pero que no se han podido enfrentar, que no se han podido atender. ¿Por qué? Porque el manejo de las decisiones es precario, pero hay un recurso tecnológico importante que lo debemos aplicar. Apliquémoslo, por favor. Veamos cuál es el modelo para poder resolver ese problema. Pero entonces, ¿en dónde está desde el punto de vista de la estructuración de estos modelos de negocio? ¿En dónde está el problema? Pues obviamente está en la etapa de operación y explotación, pero particularmente en el riesgo de negocio, en el riesgo de mercado, perdón. Riesgo de mercado. Es ahí donde yo veo que puede haber un aporte muy importante y desde luego aportar a ese desplazamiento de la línea del conocimiento.